Buenos días, tardes o noches, según sea el caso. En esta ocasión presentaré la fase 1 de mi proyecto de base de datos distribuida. En este caso es para una cadena de hospitales llamada Los Ángeles y iniciaremos por eh, hablar sobre la problemática y ver la forma en la que esta problemática se llevó a cabo para poder hacer la creación de la base de datos. Muy bien, en este caso, por ejemplo, tenemos que dentro de la problemática, aquí lo inician ya lo que nos piden, dice, cada hospital tiene varias plantas, de las cuales cada una tiene su propio nombre y una cantidad de camas derivada de la demanda que exista, y en cada nivel, las camas tienen un código mediante el cual se identifican. Muy bien, si nos vamos a MySQL Workbench, que es donde lo hicimos, tenemos una opción en la que podemos crear un diagrama de entidad de relación, en donde, como podemos ver, tenemos una mejor visión sobre las tablas, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas. En este caso aquí tenemos la tabla de planta y los atributos que nos está pidiendo. Aquí lo que es el nombre, el número de las camas, el ID de planta, que es muy importante para poder hacer las, la primary key y las foreign key con respecto a las demás, que ya iremos viendo las relaciones que existen entre ellas. Ok, la siguiente tabla, la siguiente que encontramos es que al realizar una consulta médica se deberá definir la fecha en que se realiza la consulta el médico por el cual es atendido y si requiere quedarse por algún procedimiento en el cual requiera tener asignada una cama. De igual manera, como podemos observar, aquí está lo de la consulta y los atributos que hemos mencionado anteriormente. Muy bien, los pacientes deberán contar con información personal básica, tal como el número de seguro, nombre, apellido, fecha de nacimiento, si cuenta con alguna enfermedad crónica degenerativa y si, derivado de los síntomas que tiene, presenta COVID, o sea, tiene COVID, posiblemente lo tenga o de plano quede descartado. Eso es lo que vemos aquí en la tabla de paciente. Son los registros que tenemos. Bien. Al final explicaré bien las conexiones que existen entre cada uno. De momento solamente quiero explicar los atributos de cada uno de ellos. Posteriormente tenemos los médicos, de igual manera, deberán de contar con datos como nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de cédula profesional, etc. Eso lo hemos registrado de igual manera aquí. Aquí está el médico y sus atributos. Por otro lado, tenemos que en estos hospitales existen dos tipos de enfermeros, los cuales se dedican a atender a los pacientes y los que tienen una función como recepcionistas, ya que realizan una preconsulta con datos generales. Ambos deberán contar con un número de cédula profesional, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, los datos generales, y en caso de ser el tipo de enfermero que atenderá a los pacientes, se deberá definir cuántas camas tendrá asignadas. En este caso, al ser dos tipos de enfermeros, se decidió optar por, ahí mismo donde están los atributos, definir si son recepcionistas o no. Aquí está. En caso, por ejemplo, aquí están los atributos que se dijeron previamente y aquí está, por ejemplo, el número de camas asignadas. En caso, por ejemplo, de que obviamente al ser recepcionista, pues no puede ser recepcionista y a la vez tener camas asignadas. Evidentemente aquí, si tiene camas asignadas, pues acá sería que no es recepcionista y viceversa. Si no tiene ninguna cama asignada, aquí sería que sí pues está como recepcionista. Pero igual es importante ver o verificar que si está dado de alta o si está registrado como que es recepcionista, es enfermero. Muy bien, pasamos al siguiente. Se requiere de un historial por paciente en el cual cuente con fecha de entrada, fecha de alta y el cual muestre si el paciente, una vez que finaliza su estadía en el hospital, vive o fallece. Muy bien. Esto... Ok, historial. Como podemos ver, de igual manera aquí está el historial con los atributos que nos están mencionando. En las consultas realizadas por el médico se deberá de contar la fecha en que se realizó la consulta y si requiere ser internado derivado de la consulta realizada. Y en caso de ser internado se deberá de contar con la fecha de asignación de la cama por paciente. Ok, esto es para llevarlo a cabo, aquí está, lo de la consulta, pero
para poder derivado de la consulta, como aquí dice, aquí ya vemos una de las primeras conexiones que ahí nos mencionan, que es con esta tabla de aquí que se llama paciente cama. Aquí está la fecha de asignación en la que, derivado de la consulta, de lo que el médico le haya dicho, se le va a asignar una cama a este paciente. Muy bien. Para los pacientes que se encuentran internados, dependiendo de la enfermedad que padezcan o del procedimiento realizado, tendrán que comer. Sin embargo, no pueden comer cualquier cosa. Por esta razón deben de existir nutriólogos asignados a cada nivel o planta del hospital, los cuales, dependiendo del tipo de pacientes, les darán los alimentos necesarios para su correcta recuperación. De igual manera, existe personal de limpieza designada a cada nivel del hospital, esto con el fin de que se enfoquen especialmente a la limpieza de cada área y sepan el trato y la forma de limpiar cada aparato o área utilizada. Muy bien, como podemos ver, aquí está otra de las conexiones. Cada nutriólogo y cada personal de limpieza debe estar asignado a una planta. Como podemos ver aquí, el personal de limpieza mediante este ID está con una foreign key hacia planta, dándonos a entender que tanto nutriólogo como personal de limpieza dependen obviamente de una planta a la que van a estar asignados para poder generar su labor de manera correcta. Como vemos, aquí ya finalizamos las tablas como tal, pero igual voy a hablar acerca de las conexiones que existen y cuáles tablas dependen de cuáles. Por ejemplo, evidentemente, para que lo que es el médico, por ejemplo, y los enfermeros no dependen como tal de alguien o de alguna otra de estas tablas, mejor dicho, para poder funcionar. Eso se pueden meter de manera independiente. Sin embargo, si nos vamos a consulta, ya es donde empezamos con las dependencias. ¿Por qué? Porque consulta, obviamente, depende de que un médico haga la consulta, y a su vez, el paciente cama depende de que la consulta, derivado de lo que diga de la consulta, si se le va a asignar una cama. A su vez, esta tabla depende de cama. ¿Por qué? Porque, como vimos en la problemática, necesitamos saber derivado de las camas que hay. Cada cama tiene un código, por así decirlo, y cada cama está asignada a una planta. Por eso vemos esta conexión también aquí. De igual manera, para que exista el historial, debemos de tener la consulta previa. Y para que exista este historial también, necesitamos la información del paciente. Muy bien. Ahora procederemos a mostrar las tablas creadas. Bueno, una vez que nosotros realizamos este diagrama de entidad-relación con ayuda de MySQL, de manera sencilla podemos nosotros ir directamente aquí a Database, Forward Engineer, y ahorita no lo voy a hacer porque ya lo hice, pero dándole estas opciones podemos pasar prácticamente todo este diagrama reflejado en tablas. Como podemos ver, aquí está ya lo que sería el código de MySQL para ejecutar y crear las tablas. No le voy a dar next porque ya las he creado previamente. Simplemente le voy a dar en cancelar. Muy bien. Bien. Ahora que ya tenemos nuestras tablas ya creadas, procederemos a verificarlas. Como podemos ver, aquí en este apartado, aquí aparece el nombre de nuestra base de datos. En este caso es Hospital 3. Y las tablas que creamos anteriormente con el uso de diagrama de entidad de relación. Son en total 10 tablas. Ahora, para verificar que no exista algún problema con las foreign keys que creamos previamente y que toda la base de datos, las conexiones que existen están bien o se efectúan de manera correcta, decidí hacer una consulta en la que precisamente se tengan que requerir datos de todas las tablas, en este caso que mezclar todas estas 10 tablas y que me dé una sola tabla con los registros que yo le pida. En este caso, por ejemplo, de la tabla paciente estamos sacando el ID paciente. De la tabla historial sacamos la fecha de entrada, de la tabla consulta sacamos el ID médico, de la tabla médico quiero los nombres, de la tabla planta sacaré el nombre, de la tabla paciente cama sacaremos la fecha de asignación, de la tabla cama sacaremos el ID cama, de la tabla enfermero sacaremos los nombres y de la tabla nutriólogo
sacaremos igualmente los nombres, y de tabla personal de limpieza sacaremos igualmente los nombres. Aquí ya tengo yo la consulta hecha, ya nada más es de ejecutarla. La voy a dejar con un límite de 100 líneas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, bueno, ahorita en un momento los mostraré. Hay registros que llegan hasta los 20 millones, entonces es para que no tarde mucho, porque si no también podría colapsar el MySQL. Entonces le damos aquí, select, y lo ejecutamos. Muy bien, como podemos ver, aquí están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son las 10 tablas que tenemos, y como podemos ver no me lanzó ningún error. ¿Por qué? Esto significa que las 10 tablas con las foreign keys que creamos sí funciona de manera correcta. Muy bien. Ahora procederé a mostrar de igual manera cada una de las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que tiene la tabla de cama, la tabla de consulta, la tabla de enfermero, historial, médico, nutriólogo, personal de limpieza. Esta la voy a dejar al último. Paciente cama, planta, y dije que esta la voy a dejar al último porque esta la quiero hacer completa, pero quiero que se vea el proceso completo y lo que tarda en realizarse. Vamos a poner que no exista límite y vamos a darle aquí. De hecho, uno de los problemas ahorita en lo que carga, a los que me tuve que enfrentar, es de que desconozco exactamente si sea por mi computadora, que a lo mejor no lo soporta, pero cuando quería ejecutar ese tipo de consultas o de meter e ingresar registros, llegaba a un punto en el que simplemente MySQL se cerraba, dejaba de funcionar. Entonces sí, como que uno de mis problemas fue eso, que lo tuve que ir haciendo como que por partes para evitar que colapsara cada que quería ingresar o consultar algo. En este caso, como vemos, pues ahí está haciendo la consulta. Creo que ahí va a tardar un ratito. Sin embargo, podemos seguir viendo. Otra de las cosas que voy a mostrar en este video es con respecto a los procedimientos almacenados. Se decidió ocupar procedimientos almacenados porque es una de las formas, hay más, evidentemente, en las que se metieron o se ingresaron los millones de registros que se pedían. En este caso, como por ejemplo con este que está tardando aquí, vamos a checar procedimiento almacenado, uno de ellos, los demás están en el documento que ya se envió. Como podemos ver, aquí está la creación del procedimiento almacenado. Es para precisamente, aquí está, insertar los registros, ¿no? Otra de las cosas que ocupé, evidentemente, para poder hacer todo esto, toda esta inserción de datos, me apoyé con lo que fue Excel. Por ejemplo, aquí tengo mis listitas con todos los millones de registros. Aquí está. Para lo que, por ejemplo, lo que son los nombres, ocupé una combinación de nombres para que me salieran los millones de nombres que se me estaban requiriendo. Aquí, como podemos ver, una de las cuantas listas que se hicieron para poder hacer la inserción de estos datos con el uso de procedimientos almacenados. Existía otra forma, ahorita porque todavía está cargando, existía otra forma en la que se podía hacer el procedimiento, meter muchos registros, que era guardándolos en Excel, pero era de otra forma, y ya nada más prácticamente copiar el archivo de Excel y guardarlo en la tabla. Sin embargo, la forma en la que tenían que ir los registros era más tardado, al menos para mí era más tardado realizarlo de esa forma. De igual manera, me parece que esto ya está acabando. Listo, ahí está. Bien, como podemos ver, aquí está. Ahorita voy bajando de manera normal, se puede decir, para ver que no nos saltamos ningún número, ni mucho menos. Pero sí voy a empezar a bajar con este porque si no nos vamos a tardar demasiado. Aquí, como vemos, ya van 2 millones, 3, hasta que cargue, ahí está, 9 millones, 11 millones, hasta que cargue 16 millones. Es que tarda en reaccionar esto.
19 y hasta abajo. Como podemos ver, aquí tenemos en total 20.971.520 registros, solo en la tabla de pacientes. Muy bien. De igual manera, aquí están otros de los listados que ocupé para meter los registros, y por ejemplo aquí están los de las otras tablas, que evidentemente cada tabla es diferente y pues había que ponerle diferente para poderlo ejecutar de manera correcta. Y como podemos observar, aquí están el total de procedimientos almacenados, que en este caso precisamente son 10, porque son 10 de las tablas las que se tuvieron que rellenar. Y bien, de esta manera finalizo la presentación sobre la fase 1 de mi proyecto de base de datos. Muchas gracias.